Hola, buenos días. Antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Tenemos una participación de un montón de personas porque somos movimientos sociales y por lo tanto somos muy participativos. Vamos a intentar que haya espacio para un debate final, así que vamos a intentar controlar los tiempos para que nos gustaría mucho que también hubiera posibilidad de interaccionar. Y paso ya directamente, bueno, sabéis que el título es Basta de políticas en guerra contra la naturaleza. Todo el origen viene de las contradicciones del capitalismo y la sostenibilidad. Y como esto está haciendo que emerjan en muchos territorios una respuesta ciudadana muy apegada a la emoción de ver cómo se destruyen sus espacios naturales, sus ecosistemas, su patrimonio identitario. Y bueno, pues el poder enorme que tiene ese movimiento cuando nos concienciamos y cuando nos ponemos en marcha, sobre todo además si podemos combinarnos con una pata de inteligencia política. Esto se ha hablado ya a lo largo de las charlas anteriores, que cuando hay esa movilización sin inteligencia política tienen menos capacidad de poder realmente interactuar y transformar, pero cuando se dan otros factores también es cuando realmente se consigue pues, el poder popular y transformar. Paso directamente a darle la palabra a Juan Antonio Vicente, que es una institución, una institución como activista de Ecologistas en Acción desde 1989. Ha sido activista en muchos campos, por supuesto en el tema del medio ambiente, es sociólogo, asesor y educador ambiental, en temas de calidad del aire, en vías pecuarias, senderismo, senderos y caminos públicos, espacios naturales, patrimonio histórico, memoria democrática, en fin, que tiene seguramente muchas cosas que contarnos. Hola, buenos días, muchas gracias Nuria por esta presentación tan prolija que has hecho. Has exagerado. Bueno, soy experto, no soy experto, estoy metido en estos tinglados como activista. Entonces, claro, la experiencia y los años, lógicamente, te van poniendo una pátina y llegas a conocer algo de ello, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con este plantel, con los asistentes, ¿no? En primer lugar, como se trata aquí de las contradicciones entre el capitalismo y la vida que se desarrolla, y en concreto de aquí, pues personas que están en el tema de la tala, que es un tema que aquí en Madrid ha sido y es y será un tema que pues está llevando a movilizar a muchísima gente. He de poner en primer lugar y no es casualidad, porque yo en este tema del tratamiento del arbolado urbano llevo bastantes años también, como bien ha dicho Nuria, y aquí las mujeres han sido punta de lanza, en este caso desde sus casas, que veían cómo atacaban un espacio querido, un espacio con el cual se habían estado ligados toda su vida, y es de hacer una loa en ese sentido, y ahora siguen lógicamente en punta de lanza en esta lucha en los parques que hay aquí en Madrid o en cualquier otro lugar del Estado. Bueno, yo en tema de calidad del aire, pues es un asunto que afecta a la totalidad de la población, y ahora que, como sabéis, está en debate el tema de las bajas emisiones en todo el Estado español, y hay partidos, entidades que realmente están contra ello por su negacionismo. No lo voy a mencionar, que todos tenemos en la mente los partidos que son en este sentido terraplanistas, negacionistas, y bueno, por no colocar dos cosas de adjetivos, ¿no? En definitiva, y ellos argumentan, quieren ganar a una población que supuestamente es la más perjudicada, porque carecerían de medios económicos para afrontar la adquisición de nuevos vehículos. Realmente es un discurso falso y tóxico, ¿no? Porque en definitiva la contaminación es un aspecto que toca a todo el mundo sin exclusión, tanto las clases altas como los asalariados y los más dependientes de la economía. Entonces es un discurso que tenemos que luchar contra ellos, y por otro lado, yo digo que la salud es en primer lugar en todos los ámbitos. Y también es una cuestión de territorio, y salvando la enorme distancia que hay con la terrible guerra que ha desarrollado el sionismo en Palestina, que se trata de conquistar y echar a la gente. En definitiva, aquí se trata también de una lucha por el territorio. El
territorio que es territorio público, territorio que es de todos, y bueno, pues lo quieren ganar, lo quieren usurpar, no lo quieren robar a todos. Y eso es una lucha que tenemos que tenerlo muy clarita, o sea, que además vamos a perdiendo territorio en todos los ámbitos. Me mencionaba Gloria lo de vías pecuarias es un ejemplo clásico, son nada menos que hay 125.000 kilómetros de caminos ganaderos en toda España, y bueno, pues un 30% ha sido devolvido por urbanizaciones, o sea, una pérdida de terreno público impresionante. Y luego pues yendo a lo reducido, pues tenemos en el Carabanchel tenemos una lucha bueno, pues bastante compleja y tal, y hay un tramo de unos 700 metros de una vía pecuaria que se la quieren deducir en el desarrollo urbanístico que se va a desarrollar. Por eso digo que va desde lo grande, desde lo amplio a lo más reducido, más pequeño, ¿no? El capitalismo, bueno, pues no cesa de calmarse, de saciarse, y quiere cada vez más. En ese sentido, la lucha que se ha dado en Madrid por las talas, por los espacios verdes, pues está ahí y va a seguir existiendo, ¿no? Podemos mencionar el panorama en el que hay gente que está más cualificada y más está en la lucha por este tema, que lo puede hacer, pero vamos, nosotros desde el ámbito bueno, pues más polifacético que abordamos, o que ya abordo en este caso, somos testigos de ello, y que la lucha se va reproduciendo. Hay que unificarla, y en este sentido también se han conseguido coordinadoras en el ámbito de la Comunidad de Madrid y en la capital, y supongo que en otros lugares también se está produciendo. Yo celebro toda la lucha que están dando, por ejemplo, el Mar Menor, que es una conquista para un territorio que es de todos y que bueno, ha ido perdiendo. Esperemos que eso se detenga, porque recuperar lo que hemos perdido nos va a costar bastante. Es una lucha, pero bueno, estamos entrenados para esta carrera de fondo, y bueno, creo que hay bastante gente dispuesto a continuar con el relevo y seguir en esta lucha. Esto por este lado. Luego, haciendo referencia a la calidad del aire, he de decir que hemos de ser optimistas, porque afortunadamente nosotros, es una referencia concreta no solamente a Madrid, sino al resto de toda Europa, la contaminación es un problema que afecta a la salud de las personas. Nada menos que fallecen cada año unas 300.000 personas de forma prematura por causa de la contaminación del aire. Por fortuna, bueno, pues la unión de distintas fuerzas y de entidades hemos conseguido que la legislación haya sido más estricta y se haya marcado una referencia en toda Europa para que los niveles de contaminación a distintos contaminantes se haya reducido. Por fortuna se ha conseguido con otros logros más, o sea, queremos ser optimistas en nuestro discurso. Y en Madrid, por desgracia, en el sentido, tenemos los dirigentes que tenemos, se han colgado medallas de forma innecesaria el señor alcalde de Madrid por una victoria, por un rebaje de los índices de contaminación. Pero es que esto se inició en una época de un ayuntamiento democrático, la época de Manuela Carmena, y nosotros estuvimos empujando en este sentido. Madrid Central ha sido la causa de que estos niveles se hayan bajado, y bueno, contribuye también la legislación europea, y ahora de forma vergonzante y vergonzosa se cuelga las medallas cuando dice que han cumplido con la legislación, como si cumplir con la legislación fuera un mérito. ¿No? Tenemos que estar siempre en la normativa, en la ley, y no fuera. No hemos conseguido, han estado ustedes desde el año 94 gobernando, o 91, esta ciudad de Madrid, y nos han estado sometiendo a una calidad de aire penosísima en detrimento de la salud de nosotros. Se calcula que hay 5.000 muertos anuales de forma prematura por la contaminación del aire. Esto, la bajada de nivel, por supuesto, mejora de la calidad de todos nosotros, niños y mayores. Y en este caso, la contaminación, insisto, que es interclasista. En ese sentido, no sé cómo interpretarlo, porque curiosamente hay un contaminante que es el ozono troposférico, es un contaminante que no sale de los tubos de escape, sino es por la acción solar sobre el dióxido de nitroso, sobre los humos que echan los coches, y que se manifiesta en las zonas pues más privilegiadas. Eso es una paradoja, o sea que igual afecta a una persona que vive en La Roza que a una persona que vive en Vallecas, y eso, bueno, pues eso da marco a este carácter democrático en este aspecto, ¿no? En el sentido que hay que luchar por ellos, y ellos no pueden excluirse de este requerimiento, de esta necesidad de luchar de forma amplia.
y quería hacer este toque de atención al respecto, ¿no? La contaminación como un aspecto que afecta a la salud, como afecta también tener en nuestro marco próximo una zona verde, es decir, que en nuestras casas tenemos que ver 3 árboles a 20 metros y una zona verde a 100 metros, ¿verdad? Y otro que no recuerdo ahora mismo. Entonces, eso es calidad del aire, eso es mejora para nuestra salud, para nuestra convivencia y, en definitiva, es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante la reflexión de que si no lo sabemos. Ahora vienen 2 compañeras que van a hablar de Navalcala, como ha mencionado Mariano, a la Comunidad de Madrid y además la capital en concreto está siendo especialmente agresiva a la hora de querer capitalizar espacios naturales para hacer negocios. Y las compañeras, que por cierto aprovecho para decir que se nos ha dado la vuelta a la paridad, tenemos más mujeres en la mesa que hombres, pero también es muy representativo de los movimientos de defensa del territorio. Normalmente hay mucha mujer. Y no es casualidad que tengamos aquí a 2 compañeras, Lola Méndez y Carmela Gómez Capeans, que pertenecen al movimiento genérico de Navalcala, pero que a su vez congrega a otros muchos colectivos, como el de vecinas corviseras, y además que están tejiendo redes con otros colectivos que incluso van más allá a nivel de vecindad y que no se limitan solo al tema del medio ambiente, y están haciendo una labor muy creativa. Yo recomiendo que hagáis seguimiento de sus acciones y actividades porque suelen ser muchas veces creativas y divertidas y están consiguiendo mantener la presión desde hace más de un año constante, no hay semana que no haya algún impacto y siempre reinventándose. Así que son fantásticas. Ahora paso. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A nosotras nos gusta definirnos como vecinas activadas, no activistas, porque nacimos no dentro de un activismo, sino cuando nos vimos acosados por nuestras administraciones en un punto muy concreto de nuestra ciudad y nos querían privar de una gran parte de nuestra zona verde, que fue una arboleda. Nos gustaría compartir con vosotros una reflexión que es cómo surgen los movimientos ciudadanos, incluso como ahora os decía, personas que no habíamos participado en el activismo y por defender un punto en concreto nos vemos obligados a formar espacios comunales con participación ciudadana y estos son nuestros logros y nuestros éxitos. La fuerza que tienen estos efectos de movimientos ciudadanos son importantes. Hemos logrado en algunos momentos cambiar proyectos, incluso leyes. También tejemos comunidad, y esto lo cuenta mi compañera. Sí, gracias, Lola. Pues como decía Nuria, una de nuestras bases fundamentales es la tejer red y una creatividad que intentamos llevar a cabo en todas nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, el año pasado llevamos a cabo la termometrada, que fue una medición de la temperatura del aire en julio en más de 15 puntos de la ciudad y congregamos yo creo que llegamos a ser como 115 personas midiendo 3 momentos del día, levantándonos a las 6 de la mañana, la termometrada, y luego a las 5 de la tarde y luego a las 12 de la noche. Entonces, 115 personas al unísono, disfrutando, conociéndonos, conociendo nuestros espacios, nuestros entornos. Y este año, por ejemplo, nos hemos sacado de la manga la revisión del catálogo de árboles singulares de Madrid. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos más de 100 personas. Hemos hecho ya un par de visitas en el Prado, en el Paseo del Prado en junio y esta semana hemos estado en el parque de Fuente del Berro. Entonces, bueno, esto es un poco nuestro ánimo, ¿no? El contagiar, el crear estas redes, el alimentar la participación ciudadana, que es una manera más de divulgar. Y esto es un poco nuestra filosofía de contagiar y de compartir actividades.
Os contamos brevemente de dónde procedemos. El movimiento de Nueva Tala nació por un cambio de proyecto de la Comunidad de Madrid con la ampliación de la línea 11 de metro. Inicialmente, esta línea, en su proyecto inicial de 2019, contemplaba la tala de 79 árboles. En el 2020 cambia el proyecto y se cambia a talar 1.027 árboles y un trasplante de 348 que, como nosotros hemos dicho desde el primer momento, es un trasplante diferido, o sea, es una muerte en diferido. Esto, trasplantar árboles que tienen 70 años, es totalmente utópico que vayan a seguir adelante. Entonces, cuando los vecinos nos damos cuenta de la barbaridad que querían hacer en nuestro parque, de una forma totalmente espontánea, nos echamos a la calle. Aquí habéis visto fotos de una gran manifestación que nos dejó muy sorprendidos de la cantidad de personas que fuimos, y a partir de ese momento nos organizamos. Como decía Carmela, hicimos un grupo de WhatsApp, normalmente nos hemos movido por ahí, hemos hecho un grupo que ha generado una gran comunidad, y a partir de ese momento empezamos a hacer distintas manifestaciones, concentraciones, recogimos a pie de parque más de 27.000 firmas que se llevó a la Comunidad de Madrid. Por change.org recogimos más de 70.000 pidiendo el cambio del proyecto. Y bueno, lo que decía, con todas estas manifestaciones también lo dijimos a otros barrios que estaban afectados por la ampliación de la línea 11 y que en aquel momento no eran conscientes de lo mismo, y logramos unir comunidad, que es lo que queríamos decir, la importancia que tiene unirnos entre todos, porque entre todos hicimos posible un cambio, y de los 1.027 árboles logramos salvar casi 500. Es un logro, no pudimos salvar todos los que quisimos, pero ese fue un logro. También, mirad, esta foto que estáis viendo fue el colofón de lo que nos llevó todas nuestras manifestaciones. Al final entraron las grúas a talar nuestros parques. Hubo muchos compañeros que se ataron, subieron a los árboles. Con esto os queremos decir también la represión que estamos sufriendo los movimientos ciudadanos. Nosotros aquí tuvimos multas por más de 20.000 euros. Tuvimos que hacer un crowdfunding para poder hacer frente a ellas, porque claro, nosotros somos vecinos como seáis cualquiera de vosotros, y esto nos desbordó. Pero bueno, esto es algo que poco a poco hemos ido haciendo, y yo quería que pensaseis en la importancia que tiene la unión vecinal, formar redes, porque hemos hecho en muchos casos echar marcha para atrás. Nosotros fuimos al Parlamento Europeo también, y ahí tenemos abierto un expediente, y también con el BEI, que es el Banco Europeo de Inversión, que financia parte de esta obra. Todo esto ha sido una movilización ciudadana. Nada más que añadir. Bueno, sí, os emplazamos, pero esto lo vas a contar tú, Lola. Bueno, sí, los logros que seguimos y no paramos. El último gran logro es la paralización, por ahora, de la tala en Monte Gancedo, que ahí se va a hacer un ecocidio brutal, y en Boadilla. Y la plaza de Santa Ana, que también lo tenemos paralizado hasta que haya reuniones y a ver si lo logramos. Por último, os queríamos emplazar, mirad, va a haber una gran manifestación el día 13 de octubre, se celebra el Día del Hábitat en esa semana, y hemos estado trabajando más de 50 colectivos en una gran manifestación que tendrá en esta fecha, el día 13. Saldremos de Atocha, llegaremos a Sol, iremos hasta Callao. Aquí sobre todo se está poniendo de manifiesto y estamos denunciando la falta de leyes para amparar la vivienda. Alquileres, pisos turísticos, gentrificación, poco a poco nos están expulsando de nuestros espacios, de nuestros barrios, y sería muy bueno que entre todos hiciéramos fuerza. Y yo lo último que os pediría es eso, que piensa global y actuar local. Entre poquitos podemos hacer mucho. Gracias. Muchas gracias a las dos. Solo aprovechar que en esta Semana del Hábitat
estamos también metiendo la perspectiva de respeto a los espacios naturales. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero sin perder de vista que no todo vale, porque las ciudades tienen que ser verdes y habitables. Y no puede ser, como comentaba la compañera Carmela, que en Montelancedo, ahora que veo aquí a Sergio, que por cierto, por eso para dar las gracias, que es el coordinador de Izquierda Unida de Guadilla y nos ha ayudado mucho a la organización de este evento. Y él está muy implicado en las luchas de Montelancedo, Villaviciosa y Guadilla, donde hay unos pelotazos urbanísticos, perdona que estoy metiendo la cuña, pero que están recalificando terrenos que son espacios naturales, que son masas forestales, cuando ya en Madrid, si se construyera en todo el terreno calificado como urbanizable, podrían vivir 20 millones de personas. No hay ninguna justificación para que haya que recalificar masas forestales y espacios naturales. Y ya, pues sin más, voy a pasar a un caso paradigmático, que es el caso del Mar Menor, que es un caso que además nos sirve de referencia porque en otras muchas zonas de España también hay fenómenos que se están usando en la sobreexplotación del agua y fenómenos de contaminación por un sector agro muy depredador. Y en el caso del Mar Menor, eso además de destruir el territorio, agotamiento de suelos, etc., también además ha devenido en la muerte de todo un ecosistema. Como sabéis, ha saltado a la prensa fuera de las fronteras de Murcia, y tenemos para hablar de ello, sobre todo por la parte también del hito de la ILP, que es otro ejemplo de empoderamiento y participación democrática, la ILP del Mar Menor. Os paso con Pedro. Hola, buenos días. Lo primero de todo, dar las gracias a la Red de Izquierda Unida a los Verdes por invitarnos a participar aquí. Y bueno, lo primero es, vamos a pasar por encima en muchas cosas, tenemos que ir muy rápido, el tiempo es muy corto, pero va a servir para dar unas pinceladas que pueden orientar bastante sobre lo que está ocurriendo. El caso del Mar Menor responde a una tendencia a nivel mundial que era la revolución verde, ¿no? Que todos teníamos que comer y demás, aunque se provocaran problemas ambientales que después no lo dicen, ¿no? Nuria nos hablaba de ello, el problema de la globalización que ha afectado al Mar Menor. Bueno, pues una serie de prácticas, que eso no podemos llamar la agricultura, lo podemos llamar como muchas prácticas o malas prácticas en ese campo rural, es lo que ha provocado el ecocidio del Mar Menor. ¿En qué se ha manifestado? Pues en una sopa verde que tanto echa nitratos, agronitratos al Mar Menor, que no quieren que digamos que existen nitratos y mucho menos de origen agrícola, pues ha provocado una sopa verde, y esa sopa verde es la que ha matado a los peces y crustáceos. Ha ocurrido en 3 ocasiones, 2016, 2019 y 2021. Eso ocasionó que los vecinos y vecinas de aquella zona y demás lugares, ya comentaremos después cómo también se ha movilizado gente de otros sitios de toda España, pues se pusieran en marcha, se movilizaran para que eso no volviera a ocurrir, ¿no? Entonces, el primer fruto, uno de los primeros frutos que tuvimos fue la iniciativa de la ILP del Mar Menor. También un día hablará de otras consecuencias que tuvo ese movimiento de los ciudadanos, como fue el marco de actuaciones prioritarias del Ministerio de Transición Ecológica. Fue una defensa del territorio con un valor emocional, porque el Mar Menor es la joya a nivel europeo, es la mayor laguna costera que tenemos en Europa y nos la hemos cargado gracias a la agronegocio, ¿no? Bueno, pues ha tenido una incidencia ciudadana, la ILP, y otra política, el marco de actuaciones prioritarias. Ha supuesto un marco de democracia directa, como ayer se habló de lo que sería el poder popular, la soberanía popular, conjuntamente de los ciudadanos que movieron la ILP. Es algo ilusionante. Ya os comentaremos directamente cuáles han sido los logros que hemos obtenido. Solamente en un trámite de 3 meses y por unanimidad de las cámaras, quitando 3 votos de nuestros amigos de Vox, que fueron la nota ridícula y discordante que tuvimos allí, que todavía siguen con su PLL y haciendo el ridículo, porque hace poco el Ministerio Fiscal archivó una de sus denuncias que le echaba la culpa al tema de las aguas residuales urbanas. Eso es una gran falsedad, como dijo el fiscal en su informe.
Bueno, pues se han conseguido muchas cosas como la Ley 1922 del 30 de septiembre del reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor, que ha sido la primera ley en Europa y a nivel mundial también ha tenido mucha relevancia en reconocer la personalidad jurídica. ¿En qué consiste la personalidad jurídica? Voy a explicar muy brevemente. Las corporaciones que hemos visto, como las que hay en contabilidad del Mar Menor, que son multinacionales agroexportadoras, lo que han hecho hasta ahora ha sido unirse para destrozar muchas de ellas la naturaleza. Entonces, lo que nosotros hemos intentado conseguir, incluyendo también pues, los aportes de los pueblos nativos y demás, que nos ha servido bastante de referencia, es que los ecosistemas también tienen derecho a defenderse y que se les reconozca una serie de derechos, o sea, unos sujetos de derechos, como si fuese una persona, de forma que el pueblo, es decir, parte de los que han participado en la ILP, actúen como unos tutores para defender el Mar Menor. Eso que se ha reconocido, se ha presentado pues, en una serie de derechos, el derecho al mantenimiento y a la existencia del Mar Menor, a la conservación del Mar Menor, a la restauración del Mar Menor, es decir, varios derechos que o bien los órganos que se están constituyendo lo pueden ejercer con un comité científico independiente, o bien cualquier ciudadano puede poner una denuncia y recoge esta ley algo muy bonito, que no tenemos que prestar una fianza para defender el Mar Menor, porque muchos movimientos ecologistas lo que tienen miedo es que te obliguen a poner un montón de dinero para parar lo que serían los destrozos que se producen en el tema, por ejemplo, urbanístico. ¿Qué más cosas importantes? Se pone un cambio de punto de vista antropocéntrico, es decir, el hombre es como pasó en la revolución medieval y demás, poner el hombre en el centro del universo, ahora poner el sistema donde estamos inmersos, que son los sistemas naturales, la madre naturaleza. De un punto de vista antropocéntrico hemos pasado a uno egocéntrico en esa serie de derechos que hemos podido conseguir que se reconozcan. Una ley preciosa que os aconsejo que la leáis. Bueno, en esa ley tenemos también la participación de la agricultura y la ganadería ecológica y tradicional, que es a donde queremos volver un poco, porque es los grandes excesos, no respetar los límites de la naturaleza, es lo que ha ocasionado el ecocidio del Mar Menor. Ecocidio que estamos intentando que se reconozca en el Código Penal y a nivel internacional, los ecocidios. También hemos aportado ahí una de nuestras aportaciones, porque al principio no lo tenía claro, pero es que tenemos que tender a una agricultura ecológica, incluso más allá, quizás no sea suficiente, es lo mínimo, pero tenemos que ir a una agroecología. Aquí en esta fiesta del PC he podido conseguir una camiseta de gente que ya está fomentando la agroecología y la soberanía alimentaria. Es decir, que los agricultores pueden decir el qué, el cómo y el cuándo producir y plantar, porque la Unión Europea y también a nivel español se está produciendo una restricción y no podemos plantar lo que queremos. También tenemos el problema de la política agrícola común, que lo va a explicar Nuria, y bueno, también vamos consiguiendo, en el caso de Topillo, sentencias de condena, que por eso, va a hablar Nuria, se creó la Fundación de Ingeniería para tratar de zafarse de esas condenas penales que podrían llegar. Y en principio, bueno, también con las compañeras, recordarles que tenemos un gran ingeniero de monte, que fue Ricardo Codorniu, que plantó Sierra Espuña, Guardamar y demás, y que tiene aquí un monumento, y que estoy seguro que si yo estuviera aquí, os apoyaría de todo corazón. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pedro es jurista ambiental y es promotor de la ILP, así que se conoce muy bien cualquier aspecto de la ley. Si alguien quiere quedarse con su referencia después o cualquier pregunta o lo que sea, porque ha sentado un precedente en España, además de en Europa. Dice que es la primera ley, es pionera en Occidente, y además ahora bueno, hay una cierta dificultad para encajarla porque tenemos un marco legislativo muy antropocéntrico. Y claro, estamos ahora en esa situación, pero por lo menos se ha plantado esa importante semilla. Yo, bueno, como comentaba Pedro, voy a mencionar un poquito por encima que además de que este movimiento ciudadano ha conseguido pues tener esa repercusión con esta ley, además ha dado la batalla por el relato. Hemos conseguido que en 3 décadas el Ejecutivo murciano estaba siempre victimizando a los grandes
esté con ellos y además incluso dejando caer la idea de que, oye, si hay que pagar el precio de que se mueva el Mar Menor, pero a cambio tenemos una bonanza económica, pues igual hay que pagar ese precio. Bueno, pues gracias a este movimiento han tenido que cambiar el discurso, hasta el punto de que el propio Partido Popular votó a favor de la ILP, no se atrevió a enfrentarse a lo que era en ese momento sentido común en la región de Murcia. Por eso es tan importante que los movimientos sociales estén ahí y que tengan esa capacidad. Y bueno, pues en la pantalla tenéis los momentos en los que se ha internacionalizado el conflicto, se consiguió llegar a Europa, gracias a nuestra eurodiputada Sira Riego consiguió que además se hiciese un trabajo de campo de la Comisión PETI Europea para trabajar sobre el tema. También gracias a la ley y la iniciativa de Teresa Vicente, que es catedrática de Derechos del Hombre y la Naturaleza y que está siendo pionera en esta visión antropocéntrica, fue invitada a la jornada de armonía en la tierra, con la tierra de la ONU. Esa foto de la derecha es de Nueva York. Y bueno, pues decir que ante esto hay, como decía antes también Pedro, ha habido también una respuesta por parte del Gobierno de España. El MITECO reconoció el problema del Mar Menor como un problema prioritario, lo que le permitió ampliar competencias que estaba haciendo dejación de funciones del gobierno regional y por eso no se actuaba. Gracias a eso, por ejemplo, se han levantado 9.000 hectáreas de regadío ilegal, que creemos que ha sido fundamental en que no hayamos tenido este año, por ejemplo, ningún episodio de mortandad. Y también pues, el MITECO ha escuchado a la ciudadanía, a la ciencia, ha hecho suyo el diagnóstico de lo que estaba pasando en el Mar Menor, cosa que llevábamos 30 años viendo que el gobierno regional, al contrario, estaba siempre despistando, confundiendo y eludiendo su responsabilidad y la del agronegocio. Y también ha hecho suyo lo que proponíamos como solución, y eso ha derivado en un conjunto de proyectos que es el marco de actuaciones prioritarias, dotado con más de 600 millones de euros, en el que lleva trabajando un equipo de expertos de más de 3 años y que apuesta por la construcción de un cinturón verde, renaturalización de espacios y humedales y evitar que se genere la contaminación. A diferencia del gobierno regional, que lo que proponía era dejemos que contaminen y luego haremos soluciones de fin de tubería. Pero que eso es, como por ejemplo, lo que proponía Vox. Abrimos las comunicaciones del Mar Menor al Mar Mayor y así la contaminación se diluye un poco, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ha sido muy importante este movimiento, que además ahora mismo este marco de actuaciones prioritarias por parte del MITECO se está considerando como un ejemplo a la hora de hacer efectiva la normativa de restauración de la naturaleza recién aprobada en la Unión Europea y se podría utilizar para recuperar espacios como Doñana, la Zarra de Miel, la Albufera. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que esta ventana de oportunidad no se cierre. Para eso hay que dar la batalla del relato, porque como decíamos, el agronegocio, claro, se defiende sus grandes intereses económicos. Han creado una fundación que es a través de un patronato de estas grandes empresas, que se llama Fundación Ingenio, que se dedica a generar pseudociencia para despistar y para intentar revertir este movimiento social, y por eso tenemos que estar muy presentes en las calles, porque están generando un contrarrelato y haciendo pasar a personas muchas veces pagadas por el agronegocio como que son un movimiento ciudadano, que lo han llamado SOS Rural, que además se postula para convertirse incluso en partido y que podría de alguna manera contrarrestar la presión social y de alguna manera retroceder todas las conquistas que estamos haciendo. Por otro lado, también nos hemos encontrado con que el Ejecutivo Regional pone palos en las ruedas al desarrollo del MITECO, pues por ejemplo retrasando hasta años los informes preceptivos de la Consejería de Medio Ambiente para que se pueda empezar a expropiar y hacer este cinturón verde. Entonces hay que estar en la calle, dando la batalla, porque lo que hemos conseguido es mucho, pero estamos todavía pues pendiendo de un hilo, y si todo esto se retrocede va a tener consecuencias a nivel de todo el Estado y más allá. Muy en la línea de los efectos de este modelo capitalista depredador del agronegocio está también el tener que incidir en la política agraria común. De eso nos va a hablar Eva García Semper, que yo creo que no hace falta que la presente, pero vamos,
está aquí en función de responsable y coordinadora de la red de medio ambiente Izquierda Unida. Pues muchas gracias, Nuria, responsable de la red de Izquierda Unida y de muchas más cosas de las que intentar recoger en esta fiesta que me han tenido hiperexplotada. Cuando me pidió Nuria que hablara de esto, aparte de hablar de la política agraria, que algo señalaré, me parece fundamental, y además que lo hagamos en mesas donde hay movimientos sociales y donde hay movimientos ecologistas, porque probablemente es uno de los espacios donde el relato lo tenemos más lejos de ganarlo, y si no ganamos el relato, en el ámbito, o sea, en esa lucha urbano, rural, ecologista, rural, lo vamos a pasar verdaderamente mal. Porque es un ámbito donde Vox vio clarísimo que era como su punto de entrada y aprovechó algo que es real, que es el malestar que existe en el sector, o sea, es real y tiene motivos para que tenga malestar, pero claro, disfrazándolo de una manera tremenda, enfrentando con las políticas ambientales, que es el gran campo de batalla donde se mueve bien la extrema derecha, que es el feminismo y la lucha por el medio ambiente, son como sus dos grandes orcos con los que tienen que pelear, y a nosotros ahí es verdad que nos está pillando con el pie cambiado. No ganamos bien el relato, y ahí estábamos cuando se presentó lo de convocatoria por la democracia, hablamos de la necesidad de disputar determinados elementos, de disputar los significantes del común, del sentido común, y empezar a dotarles de otro contenido. O sea, es cierto que el sector primario está con grandes problemas, está en crisis. Pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El agronegocio, las grandes explotaciones cada vez gozan de mejor salud. Las explotaciones son más grandes y desaparecen a un ritmo vertiginoso las explotaciones pequeñas. La balanza de exportación, cada vez que Vox dice es que hay que proteger al sector porque es que no puede ser que se nos inunde en el mercado con productos de fuera. La balanza exportadora de España se ha más que duplicado en 10 años. Somos un país netamente exportador. O sea, ¿qué problema tenemos con qué inundación de los mercados españoles? Eso no es real. Pero ¿qué ocurre? Que las pequeñas explotaciones es verdad que lo están pasando fatal. Y no solo que lo están pasando fatal, que están cerrando. A un ritmo, insisto, vertiginoso. O sea, estaba mirando entre los datos más actualizados y son 1.550 explotaciones de ganadería extensiva que se cierran cada año, evidentemente las más pequeñas, y se ha perdido el 37% de las explotaciones en 10 años. Todas las más pequeñas. Sin embargo, la cabaña ganadera es mucho más grande, el tamaño de las explotaciones es mucho más grande y en general, ¿no? Las explotaciones son mucho más parecidas a aquello que llamamos macrogranjas, que habría mucho que matizar, que depende de qué cabaña ganadera estemos hablando, pero la realidad es que las pequeñas lo están pasando muy mal y las grandes están cada vez engordando más. Claro, ¿qué han hecho? Mirar hacia las políticas ambientales como las responsables de esto. Y aquí también habría que decir sí y no. O sea, por supuesto no estoy diciendo con esto que las políticas ambientales sean las responsables. Pero ¿qué ha ocurrido? Cuando tú diseñas una PAC y la parte ambiental, el diseño de toda la parte que tiene que tener, los regímenes, la disocias de una perspectiva de clase y de combate contra el capitalismo, te salen monstruos. Sí que es real que todas esas medidas que se incorporan, siendo fundamentales, no las pueden aplicar las explotaciones pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos diseñando unas medidas ambientales para engordar al agronegocio, a las explotaciones más grandes, que son las únicas que lo pueden cumplir. O sea, lo que viene siendo hacer un pan con unas hostias. Claro, porque si no tenemos esa perspectiva de cambio del sistema, de cambio del modelo capitalista, de redistribución de la riqueza y de saber qué tipo de explotación es la que queremos proteger, pues nos estamos encontrando con que las políticas, con un objetivo bueno, con una buena vocación, lo que están sirviendo realmente es para engordar al modelo del agronegocio de macroplazo. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Decimos, además, viene así recogido, ¿no? En la PAC hay que promover la agricultura familiar, social, las pequeñas explotaciones. Ponen unos límites de percepción de lo que pueden percibir de la PAC que son altísimos. O sea, sí, está capada la PAC, es cierto. Está capada en 100.000 euros. Que si lo hacías convenientemente tu explotación, son 100.000 euros aquí, 100.000 euros aquí, y entonces nos vamos. El señor de Mercadona, o Freixenet, o Codorníu, cobran varios millones de la PAC.
Mientras que la pequeña explotación y en general la media de percepción de la PAC de las explotaciones llega a unos ridículos 400 euros al mes. Estamos diseñando una PAC al servicio de Mercadona, de Carrefour, grandes explotaciones. No va a servirnos a nosotros. Cuando se tienen una cantidad, eso es verdad que se consiguió rebajar, una cantidad de burocracia, el poder justificar cada cosa que se hace, que claro, si yo soy, no sé, pues Podormir, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de las bodegas de la Rioja Alavesa, yo puedo tener un gabinete de asesores, de abogados y demás que me rellenan todo, me lo dejan estupendamente y entonces llego a Europa y digo, miren cómo he cumplido, que bien lo he hecho todo. Aunque haya es una tentada mental de la hostia. El que tiene una quesería y trabaja en la familia y son 4, no puede. Y como no lo justifica bien, parece que es que no ha cumplido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que esa batalla la tenemos que ganar de manera muy clara, y iniciativas como Por Otra Paz y demás que han vinculado al sector con los movimientos ecologistas son fundamentales, sobre todo por esa mirada necesaria que tiene que haber, de comprensión del sector, pero qué sector es el que nos está pasando mal y dónde está, y de aprendizaje y pedagogía para que el propio sector atine quién es el responsable. Porque luego vas al mundo rural y es verdad que Izquierda Unida, como una fuerza eminentemente municipalista, y yo vengo de Andalucía, donde se tiene bastante fuerza en el mundo rural, cuando llegamos allí lo primero que te dicen es Agenda 2030, es que esto es importante, las medidas ambientales están acabando con nosotros. No. Vosotros está acabando el capitalismo. Dejémoslo claro. Y si las medidas ambientales van a venir de la mano de von der Leyen, desconfiemos. No te confiemos, porque lo que va a hacer es diseñar unas políticas ambientales que te hagan un greenwashing y un lavado estupendo y en el camino arrasar a toda la región. Y vamos a tener que meternos mucho más a fondo en ese diseño de la PAC para decir, tenemos que defender la ley de restauración de la naturaleza, la directiva marco de aguas, que es que, chiquillo, que esto va a favor vuestra. Porque si no hay unas buenas masas de agua y no tenemos la suficiente agua y no hemos planificado, esa cosa tan bonita de la planificación democrática de la economía suficiente, en el desarrollo de la historia te vas a ir tú, el que tiene 57 cabezas de ganado, que es la media de explotación, por ejemplo, la pequeñita. Porque si yo soy el pozo, me da igual. Carnicas el pozo y dice, que aquí se me ha acabado el agua, se me ha acabado no sé qué, pues no pasa nada, señores, que me voy a otro país. Pero tú con tus 57 vacas no te puedes ir. Y te quedas con la explotación colgada, que es lo que está pasando ahora mismo. En el caso de Andalucía, por ejemplo, relacionado con el agua, da igual la vaca encima, pero si tú te has dedicado a plantar aguacates en toda la zona costera, que llamamos la zona no tropical, y ya no hay agua, las grandes, o sea, les voy a poner un caso que es real, Troz, que es la mayor cooperativa, una cooperativa así un poco menos social de lo normal, lo que hicieron fue, cuando vieron que el agua iba agotándose, comprar terrenos en el Algarve portugués, en la zona de Marruecos, claro, pero el que tiene unas poquitas hectáreas no puede hacer eso. Y no ha podido regar este verano, y no pudo regar el verano pasado, evidentemente por la producción, pues se ha resentido muchísimo. ¿A quién benefician las políticas de protección ambiental? Benefician a las pequeñas explotaciones, y eso hay que dejarlo muy claro. Pero también dejando igual de claro que si no diseñamos las políticas de manera que la clase esté bien recogida, no van a ser comprendidas. Y que no puede ser la misma carga burocrática, tiene toda la razón, una gran explotación con una pequeña. Y que si tenemos una PAC diseñada de tal manera que para poder acceder a las ayudas, como el caso de los pequeños, de los jóvenes, la incorporación de jóvenes al campo, para recibir las ayudas tú tienes que tener un mínimo de explotación, porque la economía de escala es una de las cosas que marca la PAC. Si tienes que tener un tamaño mínimo de explotación, entonces ya estás forzando que entren en el sistema de crecimiento de las explotaciones. Es que no pueden tener una pequeña explotación, o la tienen que tener sabiendo que no van a poder recurrir a ayuda. Eso no tiene ningún sentido. La economía de escala, aplicada de manera salvaje, como se está haciendo ahora mismo, es que es completamente contraria a la necesaria reforma agraria, a la necesaria agroecología. Y luego el último eslabón, y creo que estoy terminando porque debo estar ya, que se habló en la charla que hubo sobre el concepto Monge, que es el sistema productivo. Tenemos que modificar el sistema productivo, pero mucho cuidado, tenemos que modificar también el sistema de consumo. Porque si queremos este modelo respetuoso con el medio ambiente, que garantice la viabilidad de los ecosistemas y por tanto la viabilidad de nuestra propia salud humana y animal, es que tenemos que
modificar las pautas de consumo. Y entender que eso es una cosa que duele mucho, yo lo entiendo, pero la gran parte de nuestra alimentación es artificialmente barata. La carne es artificialmente barata, porque todas las externalidades negativas las hemos sacado. Pero claro, tenemos que saber a qué nos dirigimos. Es que hay gente que no puede alimentarse de otra manera. Y entonces a esas personas no vamos a ir a machacarles encima para decir que, oiga, usted come fatal, pues que con lo que cobro tú dirás. Hay que modificar el cómo se va a hacer ese consumo y saber quién es quien no quiere y quién está haciendo todo lo posible para mantener ese sistema y quien no puede, nos tenemos que dirigir de otra manera. Y que esto termine, yo creo que el año que viene le voy a hablar a Nuria, que vamos a hablar de seguridad social alimentaria. Tenemos que empezar a hablar de seguridad social alimentaria. Es un derecho y se tendrá que garantizar como cualquier otro derecho. Y eso puede permitir no cargar sobre las espaldas de las clases más vulnerables los necesarios cambios que se van a tener que dar para poder combatir una vez la crisis ecosocial y, por otra parte, cambiar completamente el sistema que tenemos ahora mismo depredador de recursos, pero depredador también de los cuerpos de las personas que nos están poniendo para levantar estos modelos que hasta lo dejo aquí. Muy bien, muy interesante. Y en esta batalla por el relato, ahora nos va a hablar María José, que es además viene del campo de la docencia, es vegana, es activista del equipo de ánimas naturales como coordinadora en Madrid de la ILP, que además en el contexto en el que estamos de participación ciudadana y movimientos sociales, otra vez hay que resaltar la fuerza y la potencia de las iniciativas legislativas populares de democracia directa, y que va a hablarnos de un salto en valores importante, porque la iniciativa de la ILP no es mi cultura, entra también en lo que hablábamos antes de superar el antropoceno y ir hacia una visión más egocéntrica, y por supuesto pues nos va a contagiar con su alegría y su pasión. Ella misma se define como una loca de las firmas de nuestra cultura. Muy buenos días. Después de mis compañeros ponentes, del nivel que han dejado, espero estar a la altura. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. ¿Cómo podríamos vincular el hilo conductor, verdad, del que venimos a presentar y proponer con lo que acaban de exponer? Y a pesar de que tengo mis notas, o sin olvidar mis notas, he escuchado y apreciado y aprendido mucho en la mañana de hoy, y lo agradezco de verdad. Términos como relato, derechos, términos como indefensos, vulnerabilidad, también se pueden aplicar a la ILP que os vengo a exponer. El 4 de enero del 2024, así a lo tonto casi nada ya, se registró una ILP, Iniciativa Legislativa Popular. Si me permitís, la etimología de los términos es muy importante. Aludíais a la semántica y semiótica de los términos, que como profe también lo tengo yo interiorizado. Iniciativa es una idea de convertirse en ley o regular la ley que sale y surge del pueblo. Como bien exponían mis compañeras, si no es por la red de activistas y por el tejido social que se va hilando, pues tampoco tendríamos la oportunidad de construir el mundo que queremos. Y esto es quizás el hilo conductor que mi pequeña propuesta o mi gran iniciativa une a todo lo demás. ¿Qué mundo queremos? No todo vale. Como comentaba también mi compañera, si por dinero se venden pequeños comercios, pequeñas industrias, la agricultura a pequeño nivel, si por dinero vendemos también nuestra conexión con la naturaleza, ¿qué pretende la iniciativa legislativa popular? No es mi cultura. Pretende derogar la ley que está blindando, disculpadme, a la tauromaquia como patrimonio cultural. Vosotros pensaréis, esto ha sido cultura de toda la vida. Pues no. Esta herramienta ya ha sido utilizada para blindar a la tauromaquia en el 2013 como patrimonio cultural, y de esta manera está por encima de todas las artes escénicas, tener una serie de privilegios que no tiene ninguna otra arte en España. Tiene subvenciones, de hecho, como comentaba también nuestra compañera de Europa. De esta manera se están socavando las competencias que tiene cada
de decidir sobre qué le representa como cultura, qué es cultura y arte para cada una de las autonomías. Si hay autonomías que deciden que no quieren este tipo de espectáculo cruento como reflejo de su cultura, no tienen la libertad de escoger, porque hay una ley que lo está blindando por encima, la ley 18/2013, que lo está blindando como patrimonio cultural. Apelamos de manera urgente, y más por el marco también político que se avecina, a la participación ciudadana en esta ILP. Necesitamos vuestras firmas. En septiembre hay una apreciación de unas 300.000 firmas, nos faltan 200.000, como bien sabe nuestro compañero Pedro, para llegar al 500.000 de firmas necesarias para poder llevarlo al Congreso y que se pueda debatir y poder, desde luego, quitar, deslindar estos privilegios que tiene Altanomaque como patrimonio cultural. Se ha apelado también al relato que he interiorizado. Se trata de ganar relatos, de construir y ganar relatos, de construir con la pedagogía de la conexión, de la humanidad, de la empatía. No todo vale para desarrollarnos y crecer. ¿Qué país queremos realmente? Un país completamente desconectado de la naturaleza, de los vínculos, de las sensaciones. Los animales, por ende, son seres sintientes, tienen derechos per se. Debemos respetarlos como tales. Esto es, si me preguntáis, esta es mi posición. La ILP por lo menos quiere brindar la opción a que cada comunidad lo pueda regular. ¿Sabéis, por ejemplo, se me ocurre en Portugal, al animal, por ejemplo, no se le mata? Esa línea delgada de la tortura como cultura por lo menos no forma parte de un espectáculo que parece muy pequeña pero es muy significativa. Si a un país le describe que su cultura es un relato de tortura de un ser que está sintiendo, pues lamentablemente, y ya que me han dado permiso porque son las fiestas del PC y puedo pasarme la norma, no es cultura torturar, no lo es. Y ni siquiera se permite tener la oportunidad de regular la ley porque como patrimonio cultural el ritual exige matar, usar, abusar, torturar y matar al animal hasta el final. Si me preguntáis personalmente, a mí me parece aberrante, es muy cruel. Y esta iniciativa legislativa popular es la oportunidad y la herramienta que tenemos para pasar de la protesta, que como bien comentan mis compañeros es imprescindible en la calle, a la propuesta. Así que os invito a formar parte. Mis compañeros y yo os ofreceremos cómo formar parte de manera voluntaria, os tomamos nota, para que podáis disfrutar y podáis formar parte de esta iniciativa. Otra cuestión muy importante, y con esto termino. Como bien decía Nuria, ya inevitablemente como profesora, como pedagoga, tengo que aludir a ello. La Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos de la Infancia, exige a España que pormenorice los pasos y pautas que se están llevando a cabo para que los menores no accedan a estos espectáculos cruentos. España se está haciendo la dormida, no hace caso y me parece esencial, como profesora, como maestra, como adulta, no inculcar a la infancia que la tortura, el uso, abuso y tortura de un ser sintiente forma parte de la normalidad. No puedo, la tortura y la violencia no es excluyente. A los pequeños no les podemos transmitir que es muy bueno comunicarse, pero luego nos vamos a ver todos a ver cómo un animal se ahoga en su propia sangre y muere hasta el final. Es incongruente. Se activa una disonancia cognitiva que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué a un taurino le parece normal lo que ve? Porque ha nacido y ha crecido en un entorno que ha normalizado la violencia. La sociedad que queremos construir no debe ser violenta. Son potenciales, iba a comentar un término un poco fuerte, si fomentamos la violencia desde pequeños la vamos a normalizar de adultos. Y esto puede desembocar, pues en escenarios poco deseables. Así que apelo a vuestra alegría, a vuestra implicación, a vuestras ganas, a que os entre este síndrome del pliego que tenemos ya todos, porque hemos compartido estos días momentos que se me quedan en el corazón, a mí y a todos mis compañeros, que cada vez que tengáis un pliego que os invito a compartir con vuestras familias, círculos cercanos, no quedéis satisfechos hasta que se acabe. Tengo mi mente y mi corazón, como diría Galano, a vuestra disposición para cualquier duda. Tenemos solo 3 meses más
para llegar a estas 200.000 firmas que nos quedan para poder ser también pioneros, como yo digo Pedro, ya, y poder conseguir la siguiente ILP, que es derogar a la tauromaquia como patrimonio cultural. Espero haber estado a la altura, aquí estoy para todos los demás. Y sin más, agradecerles luego a Nuria y a Pedro la oportunidad de brindarnos al equipo de nuestra cultura y a los compañeros de poderos ofrecer esta información tan relevante y esta oportunidad de formar parte de la historia. Que no quede una firma sin pliego y un pliego sin firma. Y a por ello, muchas gracias. La página web. Estáis viendo, permitidme, en la pantalla, desde hace ya poquito, casi 2 semanas ya, existe la opción también de poder firmar con certificado digital, que esta era la otra gran pregunta. Estamos evolucionando, la queremos guiar de verdad, y si encontráis algún familiar, algún sujeto que no quiere firmar en el pliego, herramientas para hacer historia, todas. En noesmicultura.org vais a encontrar todas las facilidades, tanto de cómo y dónde encontrar el equipo para poder firmar. Os lo comento porque es a nivel estatal, que es otra duda también muy frecuente. Esto también está por todo el territorio español. De manera que os invito a firmar. Os recuerdo que solo se firma una vez. No fue así de la ocasión, nos he hecho para atrás la ILP. La que compartáis y difundáis hasta el último día, porque está en vuestras manos. Si vosotros de corazón no, como tantas otras veces, no se llevan a cabo las grandes fiestas, muchas, gracias de nuevo. Ahora ya me voy. Vamos a intentar ahora un espacio de debate. Os voy a pedir, para que pueda haber las intervenciones, que si alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión, si es posible que nos extienda de 2 minutos. Y si se quiere dirigir a alguna persona del grupo, pues vamos a pedir también la respuesta nos espera 2 minutos. Así vamos a poder intentar conseguir más interacciones. ¿Algún candidato que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención, alguna participación? Agradeceros vuestra participación en el debate, fue muy interesante. Y mi pregunta va sobre el tema del Mar Menor que se ha comentado y me gustaría conocer el origen o la raíz de todo el problema por el que estáis luchando, ¿no? Por qué se produce la sopa verde, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder identificarlo en otros casos o en el futuro y demás. Gracias. Muchas gracias. El origen del problema del Mar Menor, como hemos pasado una pincelada muy brevemente al principio, es la revolución verde. ¿En qué consiste? Pues producir y producir, como viene recogiendo la política agrícola común, que es productivista. Entonces, ¿en qué se ha basado esta revolución verde? En echar nitratos que de alguna forma alimentaran a la planta para tener mucha producción. Entonces se ha pasado de un abono o un cultivo orgánico y tradicional a otro en el cual se tienen y se usan los agroquímicos. Por eso tenemos enfrente a las grandes empresas de abonos agroquímicos, también tenemos el problema con las semillas y las organizaciones alimentarias y demás, ¿no? Entonces, estos agronitratos, que a la Fundación Ingenio le enfada bastante, dice que somos lo peor que tienen enfrente, la ILP del Mar Menor y tal, que no quieren que mencionemos la palabra nitrato, yo lo menciono, además le añado la palabra agronitratos porque es el mayor problema que tiene el Mar Menor, llegan por vía superficial y por vía del acuífero, mucho menos por vía del acuífero, pero principalmente por los riegos y la fertilización, que tenemos algunas personas que están metidas en la universidad y alientan eso también. Pues eso llega al Mar Menor, se junta, sobre todo cuando se producen los arrastres de los fosfatos, porque los nitratos son solubles y llegan todos los días, van llegando por la rambla del Abrujón al Mar Menor. Gracias al Ministerio eso se va a acabar, la comunidad intenta frenarlo emitiendo la uniformidad, pero se va a evitar que llegue
los nitratos por la rambla del Alujo. Entonces se juntan con los fosfatos que vienen de la lluvia, arrastrados por lo que sería con las tierras que llegan con las danas y la gota fría y demás. Y entonces en el mar se juntan los nitratos y los fosfatos y provocan la sopa verde, que son unas cianobacterias que, vamos, se pegan ahí una fiesta muy grande con toda la comida que hay. Entonces se multiplican de forma exagerada. ¿Por qué? Porque hemos roto los límites de la naturaleza, que haya una cantidad prudente de cianobacterias y demás. Y lo mismo por lo que ocurre también la llegada de las medusas, porque notan que hay un zooplancton ahí y se pegan una fiesta y en el fondo nos están haciendo un favor de que nos podemos bañar, pues si no sería imposible. Bueno, pues toda esta cantidad de cianobacterias provocan como una cortina que no deja pasar la luz. Entonces las plantas que están debajo se llaman la pradera, está formada por algas y también por otro tipo de gramíneas, pues mueren. No tienen luz, mueren. Con lo cual no produce oxígeno. Entonces ahí se produce la anoxia masiva que acaba con los peces en grandes cantidades. Da pena, mejor casi no recordarlo porque nos ponen bastante tristes, y también con los crustáceos. La primera de 2016 tuvieron muchos crustáceos, no se notó tanto, pero ya en 2019, en el Día de la Patria, el 12 de octubre, se produjo una muerte masiva que salió en todos los medios de comunicación. También se le preguntó al agronegocio, entonces tuvieron eso, pero ya empezaron a mentir por aquí y por allá. Y en 2021 también se volvió otra vez a repetir. Entonces, las causas son principalmente, no exclusivamente, ¿no?, pero principalmente son los agronitratos. ¿Qué hay? Buenos mediodías. Vamos a seguir un poquito con el tema del Mar Menor, porque bueno, quizá tengo también cierta curiosidad científica. En estos momentos, dentro de mi ámbito investigador en la Complutense, estamos trabajando en un estudio sobre todo tipo de organizaciones de grupos de interés, incluidas de la sociedad civil. En el primer estudio, pues bueno, tuvimos en la muestra la Fundación Ingenio y ¿vale?, una organización que se dedicaba a hacer propuestas sobre el Mar Menor, pero ahora en el segundo, gracias a vosotros, por lo menos yo ya sé que son Satanás. Entonces, precisamente también porque otra de nuestras especialidades es el tema de teoría del encuadre, que tiene mucho que ver con esto de los relatos, y ahí es muy interesante porque hay dos relatos, dos marcos, dos encuadres que están un poco tratando de dar ese paso en la opinión pública, ¿no?, con diferentes atribuciones causales, diferentes diagnósticos, y también porque, bueno, ellos se escudan, por ejemplo, en pues, un catedrático de la Politécnica de Cartagena, que ese es harina de otro costal, pero bueno, al final la ciencia también es una institución humana que puede ser corrupta y a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco si podéis profundizar un poco en esa contraposición entre sus planteamientos y los de ese Mar Menor, etcétera, ¿no? Sobre todo que ellos también hablan de un anillo de protección ambiental, que es algo aparentemente o conceptualmente, cuando te dicen los términos, que puede ser parecido a cosas que habéis dicho, ¿no? Bueno, a ver, es la batalla del relato, claramente. Y efectivamente, no sé incluso si quieres responder tú mismo, José Luis. ¿Has levantado la mano con intención? Pues te lo paso, porque José Luis, que además es un compañero de excepción, el coordinador de Geología de Murcia, conoce muy bien este tema y te puede dar el mismo la respuesta. Sí, bueno, primeramente una puntualización, porque es la primera vez que hablamos de Mar Menor y no sale la palabra del trasvase Tajo. Entonces, hay que ligar siempre eso a la cara del Mar Menor. Tener en cuenta que la superficie contaminante, estamos hablando de en torno a unos 60.000 hectáreas de regadío intensivo alrededor del Mar Menor, la cuenca vertiente del Mar Menor. ¿De dónde surge esa? La cuenca vertiente del Mar Menor era toda agricultura de secano, hace 40, era secano, o 50. Hay un plan final del franquismo que se pone en marcha, el trasvase Tajo Segura, que pretende transformar en regadío 35.000 hectáreas. De esas 35.000 hemos pasado 60. Algunas de ellas, las
los últimos 9.000 se han recuperado finalmente porque eran regadíos puestos en marcha de manera ilegal. La acción del Ministerio fundamentalmente se han recuperado. Pero se han consolidado muchas a través de los planes hidrológicos de Cuenca, cada nuevo plan hidrológico, ¿no? Como se pretendía hacer en el Doñana. Toda esa batalla legal que ha habido últimamente, que realmente se realizó mediante una ley, venía consolidar regadíos que venían de ser ilegales. Eso se ha hecho en menor hasta alcanzar esa otra. ¿Qué plantea? Claro, ¿qué ha pasado con eso? Porque la lisificación de los regadíos ha contaminado el mar menor, o sea, el acuífero. Debajo de todas esas 60.000 hectáreas hay un acuífero de época cuaternaria que es inmenso, enorme, pero eso no ha pasado. Hubo un momento en 2005 en que veníamos de una sequía bestial de los últimos 5 años, finales de los 90, primero del siglo XXI, que al final se abrieron pozos de sequía. Y esos pozos de sequía se autorizaron con gran reticencia por parte del Ministerio, pero finalmente se autorizaron también por parte de la Confederación Agrícola de Segura, para que se pudiera extraer agua de esos pozos y regar, ¿no? Claro, eran aguas salobre, hay que desalargarlas, quitarle, pero resulta que eran no solamente salobres y contaminadas con nitratos, porque venían de décadas y décadas de lisificaciones continuas en una época en que se regaba a todo y de manera muy intensiva, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Cuando el periodo primero que no se desalojaba, o había muy pocas desalojadoras en las explotaciones para realmente regar con agua en condiciones. Pero cuando el periodo de operación de esas pozos de sequía termina, terminó legalmente, pero no terminó en la actividad, sino que se intensificó. Eso, es decir, dio lugar a la creación a hacer cantidad de pozos ilegales que, con sus desaladoras correspondientes también ilegales y que extrajeron cantidad de agua del acuífero y con la salmuera que se derivaba de esa desaloración, que estaba contaminada con nitrato, se vertía íntegramente por la rampa de Almón, que decía Pedro antes, directamente al mar. Toda esa situación estalló en 2017 cuando la primera suma verde y el primer escándalo, porque la suerte, entre comillas, que digo entre comillas, lo digo en sentido retórico, es que ese proceso de eutrofización y contaminación por nitrato de origen agrario dio la cara al mar menor porque es una masa de agua visible y donde los peces se ponían a lanzar y se puso de color. Pero esto está pasando en todos los acuíferos, en la inmensa mayoría de los acuíferos de la región de Murcia, pero también en una gran cantidad de acuíferos de toda España. De hecho, el Río de España está sancionado por la Unión Europea por no poner en marcha las medidas necesarias que prevé la directiva marco de recuperación de las aguas contaminadas por nitratos originales. Bueno, pues todo esto, como digo, lo que hizo es que ha dado pie a una denuncia posterior, una acción de la propia Fiscalía General de la Región de Murcia, dando origen a un macro expediente judicial que se llama el caso de Lopillo, que ha imputado a más de 30 explotaciones agrarias, está todavía en marcha, probablemente este año se produzca el juicio, y que ha sido un escándalo, ha sido como verter no sé cuántos miles de piscinas olímpicas de agua contaminada con salmuera y con nitratos directamente al mar. Todo eso ha hecho que el equilibrio ecológico del mar, que absorbía la cantidad de agua que le llegaba a través de esas praderas de algas que venían en el fondo, pues se rompiera. Y a partir de ahí el equilibrio ya está totalmente roto, el equilibrio medioambiental y ecológico del sistema. Entonces, ¿qué plantea el gobierno? Lo que tú decías. Él se decía, hombre, pues si el acuífero está contaminado, hagamos lo siguiente. Vamos a pinchar un cinturón, porque similitud del lenguaje al cinturón verde, ¿no? Vamos a hacer un cinturón también, nosotros también proponemos un cinturón de pozos que a lo largo de todo el mar, de toda la cuenca vertiente, ¿no? Los unimos de tal manera que podamos extraer ahí una cantidad de agua inmensa y suficiente para que el nivel freático baje.
Porque esta es otra consecuencia. Tanto se ha regado que el nivel freático ha subido tanto por la propia legislación de los regadíos que ahora el nivel freático vierte directamente. Y lo que era una rambla seca, cuando hoy es el río de mayor caudal de la región de Murcia, casi más que el Segura a partir de Murcia hacia la Guadalajara. Es increíble, porque es, claro, que eso hace una corriente continua vertiendo a la red. Entonces dice, bueno, pinchemos un montón, extraigamos un montón de agua, todo eso lo llevamos a una gran depuradora, que depura el agua bien, y esa agua ya limpia, milagro, la volvemos a retornar al sistema de regadío inicial para que siga regando. Pero no hay problema que sigamos regando, porque volveremos a sacar todo el agua, ese agua se volverá a depurar y será un circuito continuo de agua limpia. Claro, no contamos con detalle. Decía, bueno, y la salmuera de esa depuradora, macro depuradora, ¿dónde va a parar? Al Mediterráneo, no pasará que es muy grande. Que es muy grande. Claro, imaginaos el colector hasta llegar a un sitio, no sé dónde, bueno, o sea, disparate detrás de. Esto es lo que decía el particular ahí, de manera continua, era lo que llamaban el plan vertido cero, era un circuito en sentido cerrado, o sea, es un disparate, porque lo podéis ver estudiar en cualquier página web ahí y veréis estos detalles, pero ese es el plan vertido cero del Partido Popular, no digo ya de Vox, como todos los regionales, abrir la cola, salir de la comunicación, aquí que entre todos ustedes. Esa es un poco la. Y sobre todo insisto que la clave, pensar siempre cuando hay más o menos, clave trasvase unido al tema del trasvase Estados Unidos. En fin, como comprenderéis, hablando de otra cosa ahí en la propia región de Murcia, es que te pongan la diana aquí encima y te tachen no ya de comunista, que para eso sería para nosotros un gran orgullo que lo hicieran, evidentemente, si no eres anti-murciano, anti-todo, en fin, es un disparate bastante grande. Un detalle con respecto a eso. Ahora ya no solamente no es suficiente el trasvase, sino quieren sacarla del agua del Duero. Entonces vamos a desalar todo el agua que haga falta, porque hay que producir para alimentar a la humanidad. Ya no solamente a la murciana, que todos lo exportan a Alemania. En el momento que Alemania ha dicho no quiero comer esa comida que está provocando la muerte del marmenor, pues ya se sintieron, pues es lo que más efecto ha tenido, y quizás debemos educar esa llaga, sino que también se están llevando los cerdos, que están provocando también la contaminación del acuífero, se lo están llevando a China. Entonces, en un cuadrado de una losa vamos a producir cerdos y agricultura para alimentar a todo el planeta. Eso es reventar el sistema, que es lo que está ocurriendo. Pero para hacer todo eso, ya no solamente el trasvase, sino también la desaladora para el lentico y lo que haga falta. Y entonces quizás debemos de pensar que bueno, es el momento de parar los nuevos regadíos, incluso que se utilice agua del mar, porque eso es insostenible los efectos que provocan, porque si nos llenan de nitrato, estamos reventando el mar. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, José Luis. Lo había explicado mejor, no habíamos podido explicar ninguno de esta mesa. No sé si le hago un poquito de tiempo para alguna intervención más. ¿Sí? Hola, muchas gracias. No sé si habéis hablado de la dimensión salud en todo esto, pero siempre que los de la red salud son muy pesados con todo eso que Eva nos conoce. Y cuando hablamos de la dimensión salud, el problema de este tipo de cosas es que no se habla normalmente del foco más amplio. Es decir, el desplazamiento de especies en los mares y en ríos es muy visible porque se acumulan los peces. Lo que no nos damos cuenta es que el río arriba también ha habido un desplazamiento de insectos, un desplazamiento de parásitos que venían aparejados sus propias redes tróficas. Y toda intervención humana en un entorno genera transformación. El problema es que cuando la intervención humana es diversa, las transformaciones son pequeñas, pues como el propio nombre indica, la selección de especies al ser diversa genera una nueva diversidad relativa. A medida que se intensifica, el número de especies se reduce, seleccionando unas frente a otras. Esto hace que las redes de un bicho se come a otro bicho se hacen cada vez más pequeñas, porque si antes había 7 especies de las que alimentarse, de repente solo queda. Cuando se reduce la biodiversidad, los patógenos, las enfermedades que atacan a cada especie animal, también los saltos entre especies se van reduciendo. Y cuando nos tocan cosas como la pandemia del COVID y se habla de la zoonosis y se echa la culpa a China, que también la tiene, poco hacemos la reflexión sobre cómo nuestros modelos agroalimentarios y de explotación también están suponiendo una reducción de especies.
Y la gente se altera mucho cuando se pierde el lobo, cuando se pierde la nutria, porque son bonitos y nos gustan, pero es un problema cuando la gente se preocupa porque se pierda un brillo. Porque al final estamos en un momento histórico en el que ya sabemos que estamos en el momento donde mayor tasa de biomasa de insectos se ha perdido de la historia de la Tierra. Eso significa que la extinción de especies en la que nos estamos enfrentando supone una reducción casi más drástica de las redes tróficas, es decir, de las redes en las que los bichos somos los bichos, casi, o sea, hemos llegado pues, muy cerca de la época de la extinción de los dinosaurios, que ha habido otras, ¿Qué significa esto? Esto significa que, por un lado, las enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos van a ser cada vez más probables, básicamente porque se reduce el número de barreras que existen hasta nosotros, pero también supone un desplazamiento de enfermedades que antes no ocurrían en ciertos territorios porque al no haber alimento cambian las migraciones de las aves, con esas aves aparecen otros parásitos que ya no tienen quizá depredadores naturales y por tanto pueden expandirse sin ningún tipo de problemas, es decir, que tiene unas consecuencias directas para nuestra salud que son menos visibles que ver un montón de peces muertos, que es importante, pero que las maneras en las cuales nos alimentamos, las maneras en las cuales apostamos, influyen de manera directa y decisiva en las capacidades que tenemos de protegernos ante enfermedades que antes no sufríamos y ante retos globales como los de las pandemias, en los que gente como Eva, que no soporta demasiado, en el tema dando mucho por saco, ya sabemos que vamos a sufrir eventos tipo pandemia COVID en tiempos muchísimo más cortos. Lo cual no tiene que llevarnos al catastrofismo, pero que seamos muchísimo más conscientes de las implicaciones que tienen cosas como las del Mar Menor, aunque no sean tan visibles como las del Mar Menor. No tenemos que llegar a ese punto para darnos cuenta del impacto que estamos generando. Sí, no, me parece medio coña, pero que llega 2 días tarde a esa charla. Se dio el viernes. El viernes justo es como una mesa sobre las implicaciones que tenía la salud ambiental, la salud humana y la salud animal. Y se pusieron varios casos, el tema de los cerdos, concretamente como de los que salió, ¿no? La expansión de la fiebre porcina, que además va a ser un desastre. Porque claro, China ha tenido que cerrar básicamente sus explotaciones porcinas por la expansión de la fiebre porcina y entonces España dice mercado y entonces empieza a aumentar la producción. Pero ¿qué está ocurriendo con el mismo sistema de hacinamiento de animales? Bueno, en fin, toda la catástrofe que lo que va a provocar, y además ya se está planteando, tanto no tanto María como Pilar, que son los que estaban trabajando en esto, o sea, con la casi certeza de que van a haber brotes aquí. Y entonces se va a caer aquí y se lo llevarán a otro sitio y iremos expandiendo la fiebre porcina. Y el otro caso que se puso fue el del virus del Nilo, que fue además como más evidente, ¿no? En el caso de Andalucía. Y como además el debate que hay ahora mismo es un disparate auténtico, ¿no? O sea, lo que está planteando es, para frenar el virus del Nilo, que ojo, o sea, que poca broma, que 8 muertos vaya, quiero decir que es un problema. Pero si ante eso lo que se propone son las fumigaciones masivas, lo que nos vamos a encontrar es que se va a agudizar y cada año vamos a tener más problemas. No solo más expansión territorial, que también, que está saliendo de la zona Valle de Guadalquivir, de donde se había ya actuado, es autóctono, para otras zonas donde no estaba. Y las fumigaciones van a agravar el problema, porque aquellos, como decía así, ¿no? Y los bichos que se comen a otros bichos y que controlan la población, no van a estar. Y el virus va a seguir, y las fumigaciones van a acabar con las larvas, por lo cual el virus va a estar ahí tranquilito, los mosquitos, las larvas, ¿no? Y vamos, pusieron varios ejemplos, se dio una perspectiva, y claro, y acabando al final, ¿no? En el último eslabón, como que decía antes, el modelo alimentario. Y es que el modelo alimentario tiene que ver con el modelo de consumo y qué es lo que estamos propiciando queriendo sin querer. ¿Y cómo podemos cambiar eso sin culpabilizar a las personas, sobre todo a las más vulnerables? Porque es que van a cambiar, porque tiene mucho que ver. Es decir, si tenemos una alimentación profundamente basada en el consumo de carne y tiene que ser una carne barata, es más broma. Y sabemos lo que eso significa, y que los derechos animales tienen mucho que ver con la salud. O sea, el bienestar animal, el cumplimiento estricto del bienestar animal tiene que ver con nuestra salud. O sea, que ya aunque solo ser un poquito egoísta, pero sí, se habla de todo eso Si somos un poquito rápidos, nos queda un tiempo para una última intervención. Va a ser rápido, además no sé si esta intervención puede entrar aquí o no. Primero agradeceros vuestro compromiso y vuestro tiempo ahí para intentar cambiar las cosas. Y voy a bajar un poco el nivel, a lo mejor de todo esto que estáis exponiendo, contacto con
tanto conocimiento, ¿no? Pero voy un poco a lo que han comentado de que tenemos que cambiar el consumo, o sea, como consumidores tenemos que cambiar nuestros hábitos. Entonces, nosotros venimos de Guadilla y hay veces que queremos cambiar las cosas, pero que no sabes cómo hacerlo, es decir, bueno, pero ¿cómo empiezo, no? Entonces nos enteramos que allí, en Guadilla, pero que esto existe en muchas partes de España, en otros países, existe un sistema de compra que se llama la colmena que dice sí. Entonces, no sé si se conoce, pero para nosotros la verdad es que fue un descubrimiento. Entonces es que tú compras a través de una página web a agricultores y ganaderos de cercanía, el comercio cercano, con los medios se me ha olvidado, proximidad. Entonces, simplemente por si alguien está interesado, es una página que está muy bien, funciona muy bien, y es un sistema, o sea, es una forma de comprar de todo, pues eso, protegiendo el medio ambiente, evitando los kilómetros, el transporte, la contaminación, y bueno, pues eso, quería simplemente compartirlo, porque a mí cuando me lo dijeron, la verdad lo agradecí. Venga, pues muchas gracias. No sé si tu compañero también quería hablar, si es algo rápido que podemos asumir. Sí, simplemente una preguntita. Dentro de mi ignorancia, porque estoy entrando en estos temas últimamente ya con la jubilación de estas historias, la sensación es decir, yo personalmente puedo hacer algo, y si lo puedo hacer, ¿qué es lo que deberíamos hacer como apoyo, como una especie de iniciación? Porque creo que se abre esto porque la sensación es que, aparte ya personalmente, es decir, cada vez me acerco más a unas edades determinadas, independientemente. Pero esto tendrá un fin determinado, hacia dónde me dirijo, que no sé, poder participar y poder de alguna manera pues, hacer algo. Pues no sé si lo veo porque sea más variado, Bueno, pues sí, evidentemente esto se plantea frecuentemente en los medios de comunicación, también se hace alguna pregunta con la ocasión, ¿y qué puede hacer el ciudadano de a pie o el ciudadano que pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? Pues en primer lugar, bueno, no quedarte en el ámbito exclusivo tuyo, pequeño, sino bueno, hay entidades en muchos ámbitos para organizarse conjuntamente y participar con ellos. De luego hay que darse ese salto, ¿no? Pero esa es la única manera. Las actitudes individuales pueden tener mucho valor y te pueden generar autoconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente si no lo transmites, si no te coaligas con el vecino del lado, con la vecina, con la entidad vecinal o los ecologistas o partidos políticos, realmente pues, se avanza poco. Entonces hay que hacer un discurso de optimismo en el sentido de que hay gente que está currando a tope, ¿no? Y que realmente consiguen cosas, porque a pesar de que todas las cuestiones que se han planteado aquí, que nos dan un panorama un tanto poco esperanzador, pero es que también hay motivos para la esperanza y se consiguen cosas. O sea, ¿por qué no? Pues que eso, si analizamos, bueno, pues el tema del Mar Menor ha salido porque había una gente que se le está currando y que está mostrando la evidencia de que bueno, ese problema existe, ¿no? Y en este ámbito, en cualquier otro de la sociedad, bueno, da pie para el optimismo, ¿no? O sea, hay que organizarse, un llamamiento a la organización y unirse con los que coinciden contigo, ¿no? No quedarte en el ámbito solo y mortificarte, ¿no? Y eso es hay que hacer ese discurso optimista, que a veces desde el punto de vista de los ecologistas muchas veces hacemos un tanto derrotistas y tal, ¿no? Y entonces somos los llorones y realmente hay que romper esa dinámica, ese discurso. O sea, que adelante y que se pueden conseguir cosas. Estamos en principio fuera de tiempo, pero no sé si habrá cortesía para... Creo que María José tiene mucha ilusión por decir algo rápido. Gracias por el micrófono. Ya me voy de arriba. Venía yo sin el tren y me voy de arriba. En respuesta a qué puedo hacer, que me ha salido del corazón, no tiene nada que ver con la edad, me entiendo. Nos pega el sartenazo de querer implicarnos y dejar un planeta mejor y nos pega el sartenazo. ¿Qué puedo hacer yo? En mi caso,
me planteé qué hacer 3 veces al día con este inicio del año, por mi sensibilidad con el sentir de seres sintientes. Y decidí que al menos 3 veces al día, mi desayuno, mi comida, mi cena, pues si tenía opciones de proteína que no fuera el animal, pues oye, pues vamos a empezar a optar por esto. Es decir, si estamos en un momento vital que fue en el que decidimos que queremos dejar un mundo, un planeta mejor del que nos hemos encontrado, todos los cambios que permitir son de dentro afuera. Tampoco podemos exigir al planeta que cambie de golpe. Pues vamos dejando pequeñas huellas. Cuido el comercio local, cuido mi huella en el mundo, cómo lo puedo dejar mejor, cómo puedo consumir mejor. Si me permitís, por ejemplo, la ILP que os presento no es partidista, pero es muy política, porque implica que queremos crear una sociedad determinada, una sociedad con unos valores y de una manera transversal, ligada y vinculada a un bienestar, si me permitís, medioambiental, en la educación, en la cultura. Es decir, de manera transversal podemos cuidar desde lo más pequeño lo que parece a veces imposible. Os invito, o como tú comentabas, mis compañeros os comentaban, a formar parte de asociaciones. Como todas las cuestiones, entiendo que primero es información, formación, acción. Y una vez que uno tiene la información, la formación, al lío, anímalos, porque además es una forma maravillosa de vivir, saber que nuestra pequeña huella en el planeta, pues esto es positiva y constructiva. Muchas gracias. Con esto creo que llegamos por terminar. Justamente la intervención que has tenido ha sido muy oportuna porque era lo que queríamos transmitir en este debate hoy. Han sido diferentes casos de éxito en cuanto a empoderamiento ciudadano y los logros que se han ido consiguiendo, y ese es el camino. Además, en este caso tenemos la oportunidad de, en algunos casos, poder contar con la participación, la pata de incidencia política que nos ayuda. Por ejemplo, en el caso de la ILP Nos Cultura, nos crea un horizonte de una expectativa positiva para que esa ley pueda desarrollarse, como pasó con el Mar Menor. Así que es un buen momento ahora para aprovechar y empoderarnos. Y yo por mí lo dejaría por cerrado, Pedro, porque ya se ha pasado la hora. Podemos estar aquí muchas horas, pero si queréis acercaros cualquiera y que hagamos contacto, que nos quedemos con los teléfonos, que alguien nos quiere animar a que hagamos alguna charla monográfica sobre algún tema donde vosotros queráis, estamos accesibles, porque yo creo que esto hay que estar ahí, moverlo y interaccionar y tejer redes. Muchas gracias a todos por la participación.